Gracias por la invitación. Buenas tardes. A ver, siempre puede ser peor, Alonso. Yo creo que lo hemos conversado antes en otros temas, pero referido a la política en el Perú, siempre podemos estar peor, ¿no? Bueno, en El pez en el agua, ¿no? Mario Vargas Llosa habla sobre que la degradación no tiene límites, ¿no? Siempre se puede estar peor, y justamente haciendo referencia a la política en el Perú, ¿no? El pez en el agua ya se escribió hace por lo menos 30 años, y el proceso de descomposición política que atestigua, que vive el país, parece que no ha tocado fondo, ¿no? Y estos casos, digamos, estas situaciones lamentables que se ven en el Congreso son la consecuencia de un problema mucho mayor, ¿no? Un problema estructural que tiene el sistema político peruano en general, ¿no? El sistema político peruano, lo dicen las diferentes encuestas como el Barómetro de las Américas o el Latinobarómetro, tiene la peor aprobación de América Latina, ¿no? Y el Congreso peruano es el peor evaluado de toda la región, con 7% según Latinobarómetro. Los partidos políticos en el Perú también son los de peor aprobación de la región, con menos de 10% de aprobación. Entonces, ante una situación de descomposición acelerada, nosotros tenemos que entender algo que me parece muy importante, ¿no? Que lo que nosotros estamos atestiguando ya no es un problema de personas, ¿no? Porque es uno por acá, es otro por allá. Ya ha trascendido el tema de personas, o sea, no es un problema coyuntural, es un problema estructural, que si no lo abordamos de manera estructural, no vamos a poder salir de esta situación, porque nada nos garantiza que el próximo Congreso sea mejor, porque no estamos atacando digamos, la raíz del problema, ¿no? Y esto en ciencia política se ha estudiado bastante, ¿no? Hay una serie de factores que nos podrían ayudar a entender por qué el Congreso peruano es el peor evaluado de América Latina, ¿no? ¿Por qué? Claro, yo también coincido contigo, ya esto no es un tema de personas, la violencia, la corrupción, en general estos dos grandes temas creo que están normalizados, porque así como hay la gran corrupción que el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación está investigando, hay la microcorrupción que en el día a día hemos normalizado y forma parte, y que graciosamente se llama la criollada, el sacarle la vuelta a la norma y no pasa nada. En un país donde hay 70% de informalidad, Alonso, yo pienso que la gente dice, si vive en la informalidad sacándole la vuelta a la norma, ¿qué le importará pues la gran corrupción? O sea, es un país que vive así, al margen de la ley. Claro, pero digamos, es un país que vive al margen de la ley, pero que cada vez vive más al margen de la ley, ¿no? Claro. Y por ejemplo, usted citaba el ejemplo de la Fiscal de la Nación, ¿no? La Fiscal de la Nación tiene muchos problemas para tener autoridad moral para acusar a alguien, ¿no? Por el simple hecho, algo tan sencillo de no poder mostrar sus tesis de maestría y doctorado, ¿no? Entonces eso le quita una legitimidad enorme, tomando en consideración los antecedentes de la universidad a las peruanas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del Congreso, hay que tratar de retrotraernos a los años 90, ¿no? Y esto también se ha estudiado en ciencia política, ¿no? En los 90, en una crisis pues terrible que nos dejó el primer gobierno de Alan García, emergió lo que Max Weber, ¿no? Un politólogo muy conocido, denominaría la democracia delegativa, ¿no? Es decir, empiezan a surgir caudillos, empiezan a surgir demagogos que ante un contexto generalizado de descomposición se presentan como el salvador, ¿no? El caudillo. Y el caudillo, por definición, digamos, deja de lado, rechaza la institucionalidad, ¿no? Entonces, en este contexto de democracias delegativas, lo poco que teníamos de sistema de partidos se arrasa en los 90, ¿no? No queda absolutamente nada de un sistema de partidos muy precario, es cierto, pero que ante el proceso de descomposición era visto como el gran culpable, ¿no? Entonces, emerge el caudillo y la institucionalidad precaria, débil, que habíamos construido, se destruye totalmente, ¿no? Y en esta democracia ya no era necesario el partido, ¿no? Porque el caudillo podía hablar de frente, ¿no? Directo con la población, ¿no? Entonces,
esa democracia sin partidos fracasó. Ese modelo de democracia sin partidos fracasó rotundamente en el Perú y es, creo yo, el origen, el mal que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Porque en el Perú se presenta un fenómeno que no se presenta en otro país de la región. El presidente, el partido que llega al poder, a la otra elección desaparece. Claro. ¿No? O sea, usted vea, por ejemplo, Perú Posible, con el presidente Toledo, el APRA, un partido histórico, desapareció. Peruanos por el Cambio, con el señor Kuczynski, desapareció. A la siguiente elección, el Partido Nacionalista del señor Ollanta Humala desapareció a la siguiente elección. Y yo dudo mucho que Perú Libre, que se supone es el partido de gobierno, sobreviva a la próxima elección, ¿no? Hay una excepción. ¿Qué ha pasado con el fujimorismo? Claro, el fujimorismo, digamos, desde que se recuperó la democracia no ha ejercido el poder. No ha ejercido el poder. Pero por lo menos formalmente, ¿no? Pero claro, exacto. Pero lo ha ejercido como, además, moviendo el fiel de la balanza. Yo lo hemos visto con el caso de Kuczynski desde el Congreso de la República, ¿no? Claro, pero digamos, lo que te chamusca en el Perú es ejercer la primera magistratura, ¿no? Por lo menos formalmente, ¿no? Claro. Y esa es la tendencia que nosotros hemos estudiado desde la huida de Fujimori y la asunción de Valentín Paniagua hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese fenómeno no lo vamos a poder revertir si tenemos actualmente las reglas con las cuales se hace el juego político, ¿no? Y en este caso de, digamos, los congresistas mochasueldos, que son la consecuencia de un fenómeno mayor, es muy importante señalar que el Congreso peruano no es un Congreso profesional, ¿no? Es un Congreso que está hecho para pagar favores políticos. ¿Y a qué hago referencia de que no es un Congreso profesional? Que no hay una carrera pública en el servicio civil congresal, ¿no? Si usted ve la precariedad de los contratos que tienen los trabajadores que están en el Parlamento, pues la mayoría son cargos de confianza, órdenes de servicio, ¿no? Para facilitar el pago de favores. Pero en las grandes democracias a nivel mundial, el Congreso es sumamente profesional. Es decir, uno concursa a un cargo público, ¿no? En el Congreso, ¿no? Y pues te presentas tus papeles, te evalúan tu trayectoria, etcétera, y haces carrera pública dentro del Congreso. Eso no sucede en el Perú porque, como le digo, es la caja de resonancia del pago de favores políticos. Y esto se ha agravado porque se han empezado a crear comisiones para justificar el pago de favores, ¿no? Por ejemplo, la comisión que lideró el congresista Montoya, el almirante Montoya, para el fraude electoral que nunca se pudo probar. Ahí se pagaron pues una serie de favores a algunos, digamos, consultores, se dilapidaron 200.000 soles y quedó en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se tenía que pagar algún tipo de favores. Eso en un Congreso profesional no existiría, ¿no? Pero, digamos, haciendo mal uso de su independencia, el Parlamento se ha exonerado, por ejemplo, de la ley Servir, ¿no? A ver, no pasa solamente por la no reelección de congresistas, que ya fue suficientemente malo porque, o sea, cada congreso se renueva completamente y cada vez con gente que tiene menos idea y menos preparación para el cargo. ¿Debería elevarse la valla para acceder a un cargo de representación congresal? ¿Deberían hacerse modificaciones? Tenemos que aprender, como usted ha citado, casos de parlamentos en otras partes del mundo. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen? La militancia partidaria debiera ser un requisito. El no saltar como un saltimbanqui de circo de una agrupación a otra, porque esto ya no me gusta, yo no concuerdo con esta agrupación con la que me postulé y me paso a otra o me vuelvo no agrupado. O sea, es la absoluta inconsecuencia en el ejercicio de la política. Es que ahí hay dos variables que debemos analizar, ¿no? El Parlamento como institución y el partido político. El partido político, por definición, debe ser, en teoría, ¿no?, el vehículo que transmita las demandas de la ciudadanía al Estado, ¿no? Para eso es un partido político. Hay partido de izquierda, de centro, de derecha. Y representa, en teoría, las aspiraciones de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, hay algunos ciudadanos que piensan que el Estado debe tener un rol más preponderante en la economía, o hay otros que dicen que debe ser el mercado, ¿no? Y eso debe manifestarse en una, digamos, en un ideario partido, ¿no? Pero el problema acá es que todo esto se ha degradado de tal manera que empiezan a surgir
digamos, un glosario de la degradación de la política en el Perú, por ejemplo, el vientre de alquiler, ¿no? Claro. El vientre de alquiler pues, no es otra cosa que una institución vacía, un casquerón vacío que se ofrece al mejor postor para poder lanzarse a una elección, ¿no? Por ejemplo, en la última elección, Verónica Mendoza utilizó un vientre de alquiler, ¿no? Que era Juntos por el Perú. Ella antes había estado en Nuevo Perú y antes en el Partido Nacionalista. Es decir, no hay una coherencia en la carrera política de un político porque no hay ese tipo de partidos, ¿no? Entonces, volviendo al tema estructural, como arrasamos con la institucionalidad partidaria, lo que tenemos ahora son vientres de alquileres, partidos políticos que son cascarones vacíos, que no tienen militancia, que no tienen ideario, que no tienen programa, no tienen absolutamente nada. Y eso es una enorme falta de respeto para los electores. Por ejemplo, la congresista que ahorita vive en Estados Unidos, ella representa no a la gente de Estados Unidos ni siquiera a los peruanos del extranjero. Ella fue elegida por los votos de acá y tiene que rendirle cuentas, en teoría, a sus electores, porque además se presentó con un programa. Claro. Pero como acá eso es la degradación absoluta, no hemos podido construir, como le digo yo, un partido, un sistema de partidos. En ese caso particular, aunque no vamos a entrar a cada uno de los temas, en ese caso particular, pienso yo, debe haber un vacío en el reglamento del Congreso que le permite ejercer el cargo con licencia sin goce de haber. Si alguien está, o por lo menos aquí en el canal, si alguien está con licencia sin goce de haber, simplemente no ejerce ninguna función. O sea, no, tú estás apartado, el tiempo que necesites tomarte la licencia y luego retomas tus labores. Pero ella está con licencia sin goce de haber y sin embargo participa en los plenos y vota. Sí, o sea, eso es insólito. Eso es insólito, ¿no? Pero no es el primer caso, ¿no? Ajá. Y retomando, digamos, la columna vertebral de un partido político que es su ideología, ¿no? En el Perú vemos casos tan cantinflescos como el congresista Valer, ¿no? El congresista Valer ingresó al Congreso de la mano de un partido anticomunista, que es Renovación Popular, ¿no? Pero fue premier de un partido que en su diario es marxista-leninista, o sea, Perú Libre, ¿no? ¿Cómo se explica que una persona entre al Congreso con el anticomunismo? Claro, en la extrema derecha y termine tomando juramento, aunque ya al final fue el premier muy breve, creo, ¿no? Claro, pero de todas Pero claro, maneras. en la extrema izquierda. No se entiende. Entonces, para volver a mi inquietud, ¿sería antidemocrático poner más vallas a la postulación al Congreso de la República, nada más que ser mayor de 25 años? Porque quienes dicen, porque recuerdo mucho a la congresista Hilaria Supa, una mujer que no tenía estudios, pero que sin embargo tenía representación en su comunidad y por lo tanto tiene ascendencia y tiene algo que decir y tiene cierta representación y con todo derecho de postularse. Pero ¿sería antidemocrático decir, parte por ahí, empezar a ordenar el tema y apuntar o no? Porque este es el Congreso que tiene que hacer las modificaciones para que la vida partidaria tenga sustento, para que haya partidos políticos, para legislar respecto a ese tema. Desde mi perspectiva, no. Ya. ¿No? Porque el Congreso, por su propia definición, es la representación del pueblo. Claro. Entonces, no podemos exigirle requisitos, digamos, académicos, ¿no? A la representación popular, porque eso es atentar contra la democracia. Pero sí... Pero está en manos de esta composición parlamentaria que modifique lo que está señalando. Pero ahí viene lo que yo le mencionaba antes. El congresista no tiene que ser, digamos, un gran académico, digamos, una gran trayectoria profesional. Correcto. Pero sus asesores sí. Ya. Entonces, el equipo que rodea al congresista sí tiene que ser altamente calificado. Y eso no se da en el Congreso peruano porque todo es pago de favores, órdenes de servicio, la precariedad absoluta, ¿no? Entonces, en las grandes democracias, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, el congresista no es, digamos, un PhD, no, pero su equipo sí. Claro. Su equipo sí tiene que ser experto en derecho, en economía, en ciencia política. No puede ser un equipo de improvisados. Claro, que es lo que se le pedía a Pedro Castillo. Ok, tú no sabes, pero rodéate de los mejores, ¿no es cierto? Tus ministros, tus asesores deben ser unos cracks en cada una de las áreas que tú ignoras. Pero fuiste elegido ¿no? O sea, en las urnas democráticamente rodéate de los mejores. Lo mismo ¿no? Claro, pero digamos, ahí viene la gran falencia, ¿no? Porque el responsable de alimentar a un gobierno o alimentar a una institución democrática
es el partido político. Y el bueno. partido político debe tener los cuadros Claro. para alimentar a un gobierno. Claro. Pero como acá estamos hablando del cascarón vacío, ¿no? De los vientres de alquiler, de aberraciones como las que vemos actualmente en el Perú, el partido político no cumple esa función simplemente porque no puede. ¿Y quién toma el lugar? Pues los pillos, ¿no? Las manzanas podridas que hemos visto en el Congreso y hemos visto también en el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la salida frente a eso que sabemos? La nula existencia de partidos políticos y simplemente cofradías, ¿no? de los dueños del partido y su cogollo que hacen y deshacen y deciden, como las listas parlamentarias, y nos endilgan esto. Y además, lo poco sexy que es en el Perú participar en política militar, involucrarse en la vida política. Los electores también tenemos una responsabilidad. Elegimos lo que los partidos nos ofrecen, es cierto, pero no es sexy pues estar involucrado en política, ¿no? Claro. O tener activismo político. Bueno, hay varias dimensiones. Una visión desde el Parlamento y una visión desde el partido, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento se tiene que profesionalizar, ¿no? Y eso es una responsabilidad ya del Estado, ¿no? Por ejemplo, el presidente debería exigir que el Parlamento se profesionalice, como sucede en cualquier país medianamente democrático, ¿no? O sea, que no sea una olla para pagar favores, ¿no? También, desde el punto de vista del el Parlamento debe crecer en número. Bien. Esto suena impopular, pero el Congreso peruano es muy pequeño y eso facilita que congresistas con 3.000 votos puedan acceder a un curul. Claro. 3.000 votos de un padrón de 24 millones de electores. Claro, o sea, eso, ninguna nada, representatividad. no hay ninguna ¿no? representatividad. Entonces, el Parlamento debe crecer, debe haber también un Senado, considero yo, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la Constitución del 79, con un país de 18 millones teníamos 180 diputados y 60 senadores. Claro. Ahora, un país de 33, 130 congresistas, la verdad, representan poco y claro, nada. esos serían los peldaños. Profesionalización del cuerpo de asesores, ¿no? Del trabajador del Congreso de la República que acompañan el trabajo de los congresistas. Eso como el primer peldaño. El segundo, cuando ya tienes un cuerpo de profesionales, ¿no? Con exigencias, ahí sí poner exigencias de experiencia y de preparación académica, a incrementar el número de congresistas para que la representación sea mayor. Y a partir de ahí sí entonces exigir las modificaciones legales para que exista verdadera vida partidaria, para consolidar la existencia real de partidos políticos. Y también la reelección, ¿no? Porque actualmente los congresistas con 90% de desaprobación no tienen ningún incentivo para volver a conectarse con sus electores, claro, porque se van el 2026 o de repente antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es su incentivo? Alonso, me muero de pena de que tenemos que irnos a una conexión ya programada en vivo con Arequipa, con ATV Sur, pero sí, pero esta es una conversación que a mí me interesa muchísimo y te comprometo para una segunda parte, porque sí es necesario hablar de ese tema y generar conciencia sobre la vida política en el país. Ha sido un gusto, Alonso. Muchas gracias. El gusto ha sido mío. Muchísimas gracias.